Ahora vamos a la mesa de debate de los miércoles y me acompañan esta mañana en el programa, y se los agradezco mucho, César Cravioto, vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Cómo estás, César? Bien, Pascal, ¿cómo estás tú? Buenos días. Un gusto Buenos saludarte. días. Rubén Moreira, coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Aquí estamos a la orden. Y Juan Zavala, coordinador de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Gracias por estar con nosotros, caballeros. Bueno, vamos a comenzar la discusión. Como ha sido costumbre, hay más o menos en este primer bloque, unos 2 minutos para cada uno de ustedes, un poquito más de 2. Así que vamos a empezar hablando, pues creo que de un tema que pues es urgente que lo discutamos. Creo que afecta no solo a los partidos, no solo a quienes buscan cargos de elección popular, sino yo diría a la democracia misma del país, que es la inseguridad que enfrentan los candidatos y políticos y que han enfrentado en esta etapa de campaña. Contabilizamos lamentablemente 21 aspirantes a cargos de elección popular asesinados en esta temporada. ¿Cómo ves las cosas, César? Bueno, en efecto se tienen que fortalecer algunos esquemas de coordinación entre el INE, los OPLES, las áreas de seguridad de los gobiernos de los estados y, por supuesto, la Guardia Nacional. Tiene que ser algo mucho más expedito y no tan burocrático. En el caso lamentable de Gisela, compañera nuestra, que más amiga, que en su primer día de campaña la matan en Celaya. Pues desde el 11 de marzo había una petición que contestó el gobierno del estado, pues que todavía no empezaban las campañas. Empiezan las campañas, va a una zona ahí de este grupo delincuencial, Santa Rosa de Lima, y la asesinan. Entonces no puede ser que sea por trámites burocráticos que no se atienda de manera expedita. Yo creo que en términos generales, obviamente cuando pasan situaciones como esta, pues, todos nos alertamos, pero si vemos los números, por ejemplo, del 2018, fueron 133. Claro, 20 siguen siendo muchos, pero y tenemos que llegar a 0. Ese número tiene que terminar en 0 en los próximos procesos electorales, pero no es algo que se haya agravado en estos años. En estos años al revés se ha ido disminuyendo. Pero por supuesto que sí tenemos que mejorar, insisto, la coordinación tanto de los órganos electorales como de los órganos de atención de justicia y de seguridad en todos los estados y por supuesto a nivel nacional. Gracias, César. Juan Zavala, ¿cómo ves el tema? Yo creo que hay una amenaza muy clara a la democracia mexicana, y yo creo que hay un reto para el Estado mexicano en su conjunto, a todos los órdenes de gobierno. Creo que empezar a deslindar responsabilidades, a echar culpas, no es lo que espera la ciudadanía de una clase política. Creo que el hecho de ver a personas asesinadas en plena luz del día, a las 4 o 5 de la tarde en una plaza pública rodeada de personas, pues habla del clima de impunidad que se vive en muchísimos estados de este país. Y pues creo que esa es una cosa que tenemos que asumir quienes tenemos una responsabilidad pública como una responsabilidad que va más allá de la responsabilidad partidista. Efectivamente, creo que, por ejemplo, el INE, a partir de esto, tiene que replantear los protocolos que tiene, porque inicialmente la petición se le había hecho al INE para que brindara protección, pero el esquema que emitió el INE hace unos meses solamente le permite dar la protección, o solicitar la protección más bien, para candidatos a cargos de elección federal. Y creo que en este sentido va a haber muchos casos en elecciones locales, de diputaciones locales, de presidencias municipales, que requieran de la intervención del INE con base en sus propios mapas de riesgo. Entonces me parece que la amenaza va mucho más allá de una cuestión partidista. Creo que va mucho más allá de si en el 2018 mataron más o en el 2024 van a matar más. Se trata de asumir la responsabilidad que implica en muchos casos ostentar los gobiernos, y de tratar de darle una respuesta a este problema que está amenazando a la democracia mexicana. Gracias, Juan Zavala. Rubén Moreira. Sí, es un problema de la democracia mexicana. Yo dividiría en 2 partes el tema. El debate que se va a dar, porque es un fracaso en materia de seguridad lo que ha hecho este gobierno, y por otro lado la respuesta del Estado mexicano a este tipo de incidentes. Y cuando digo Estado mexicano van los 3 órdenes de gobierno,
van los 3 poderes, van los órganos autónomos, van los partidos, el Estado mexicano, que obviamente tiene un jefe, que es el señor presidente de la República, y que a mi juicio debería convocar rápidamente a todos para enfrentar esta emergencia. Hay lugares, yo insisto, de este país donde no se puede hacer campaña. No voy a meter en tema de cifras en este momento, porque mucha gente ya está desistiendo de ser candidato. Muchísimos. Por amenazas. Eso no se cuenta, ¿no? Sí, eso no se cuenta mucho. En otros lugares, como en Marabatío, tuvimos 2 homicidios, pero hay personas desaparecidas y eso se tiene que investigar. Los protocolos fallan porque están a una cosa muy específica, al sistema de escoltas. Incluso muchos candidatos seguramente no van a querer ese tema de las escoltas porque implica hacer campaña. En algunos casos, la propuesta es con 3 camionetas artilladas, además de una serie de gentes ahí para que protejan. Pues es difícil si se puede hacer campaña ahí. Creo que la respuesta tiene que ser institucional, creo que sí estamos en riesgo, creo que el INE tiene que actuar más, es el garante de la democracia. Ha actuado el INE en muchas cosas, Pascal, en violencia política de género, en la intromisión del dinero a las campañas. Este es el mayor reto que hay. ¿Qué me preocupa? Sobre todo a nivel municipal, como el crimen ya está decidiendo, primero, quién no va a ser candidato. Y es evidente que detrás de eso, pues quieren a alguien de alcalde. ¿Qué pasa cuando tengamos un solo candidato en algún municipio? ¿Qué pasa cuando nadie quiere ser candidato? ¿Qué pasa con las mujeres? Las mujeres no les son cómodas al crimen, por eso las amenazan más que a los hombres. Entonces todo eso se tiene que revisar y una respuesta de Estado. Son 2 cosas. Una cosa es el debate, que ese es legítimo, válido, y otra cosa es cómo enfrentamos esta emergencia entre todos. Nos quedan unos segundos en este bloque y rápidamente me gustaría plantear la siguiente pregunta y tener una respuesta rápida. ¿Se puede hacer un mensaje común por parte de los partidos políticos? ¿Se debe? ¿Sería alcanzable? Yo creo que sí se puede y sí se debe, porque esto nos afecta a todos como sociedad y a todos los partidos políticos, porque ahí sí vemos que ha habido candidatos de todos los partidos políticos que han sufrido atentados, etcétera, insisto, en este proceso y en procesos anteriores. Entonces, sí deberíamos de hacerlo. Juan. Sin duda alguna, creo que cuando se trata de la democracia, pues es un patrimonio común, es un tema que debería ocuparnos a todas y a todos, que deberíamos defender entre todos y todos. Bueno, y de alguna manera, Rubén, pues ya planteó esto y lo suscribo. La violencia en las campañas no es un tema nuevo, así recuerdo evidentemente el asesinato de Luis Donaldo Colosio, pero también el asesinato de Rodolfo Torre Cantú, candidato a gobernador de Tamaulipas. No es nuevo, pero ¿cómo llegamos a esto, Juan? ¿Cómo llegamos a que la violencia sea un tema que tengamos que hacer una mesa sobre esto? Sí, pues creo que sí ha sido obviamente un proceso paulatino, gradual, donde el crimen organizado pues ha tenido cada vez más injerencia en el territorio, en territorios, inmiscuyéndose en los procesos electorales, como lo decía Rubén Moreira. Creo que se ha ido teniendo influencia para controlar los territorios y ha pasado de una lógica de solamente pues traficar o vender droga a una lógica más territorial en términos de crimen, de extorsión, de secuestro, que ha transitado a una lógica de otro tipo de delitos que lastiman todavía más, para los cuales requieren del control territorial. Y creo que la incapacidad del Estado mexicano, otra vez en su conjunto, de dar respuesta a ese fenómeno delictivo, pues es lo que ha permitido de alguna manera que hoy el crimen organizado decida quién es y quién no es candidata o candidato en muchas regiones del país. No voy a descubrir el hilo negro, César, si digo que Morena y el PAN están divididos en muchas cosas, pero creo que en esta campaña los unió un día un par de asesinatos a los que se refería Rubén en Marabatío, Michoacán. Matan con diferencia 7 horas al aspirante de Morena y al aspirante del PAN. Es un tema que afecta a todos, pero igual la misma pregunta, ¿cómo llegamos a esto? Bueno, llegamos a esto por una descomposición social paulatina que se dio en los últimos 40 años en este país. O sea, México se volvió uno de los países más violentos del mundo y no fue casualidad, fue porque
se descuidó a la sociedad, se descuidaron a nuestros jóvenes, se dejó de invertir en escuelas, en educación, en salarios y cada vez a quienes se dedicaban a la delincuencia, pues por menos recursos podían reclutar a un joven, y en este país una vida vale 5,000 pesos. Cuando no hay espacios laborales dignos, cuando no hay espacios educativos dignos, cuando no hay becas, cuando a los jóvenes que no estudian ni trabajan se les estigmatiza, se les dice ninis en lugar de apoyarlos, pues entonces el crimen organizado pues empieza a crecer, a crecer, a crecer. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues la colusión entre el crimen organizado y los quienes tienen que combatirlos. O sea, no es casualidad que todos los grandes grupos delincuenciales de este país se fortalecieron cuando Genaro García Luna era el hombre fuerte de la seguridad en este país, y fue en 2 sexenios, en el de Fox y en el de Calderón. Entonces, cuando el que está al frente, que tiene que combatir al crimen organizado, está coludido con ellos, pues entonces por eso vemos en varios lugares. Ahora, digamos que ese es nuestro diagnóstico. Luego la oposición dice que la inseguridad casi nació en este sexenio, lo cual es absurdo. Pero lo que hay que hacer es, bueno, hacia adelante. Por ejemplo, en este tema, pues todos los partidos deberíamos de decir, a ver, si hay un personaje que está claramente vinculado con el crimen organizado, pues no cabe en un partido, no cabe en otro, no cabe en otro, pero aparece que lo busca acomodo. Que luego busca acomodo, y no puede ser. Y hay otros casos como el de Guanajuato. ¿Por qué demonios? Si hay suficientes evidencias de que el fiscal que lleva 14 años en el poder de fiscal de Guanajuato tiene vínculos con el crimen organizado, ¿por qué demonios lo sostienen? ¿Por qué demonios lo sostienen? Mira, cuando yo llegué al Senado, empecé a hacer giras porque ya venía lo de la revocación de mandato y venían algunas leyes, y empecé a caminar a algunos estados. Y a uno de los primeros que fui fue justamente a Guanajuato, en el 21, y me decían, no puedes hacer eventos abiertos en Celaya. Ya, porque no garantizamos tu seguridad, senador. No garantizamos tu seguridad. Entonces iba a hacerlos en lugares cerrados. Y bueno, pues ahora en el primer evento abierto que hizo la candidata, muere. Entonces, no es de que nació ayer el tema en Celaya, ni en Guanajuato. ¿Por qué? ¿A poco, aún a la mayoría, a poco al PAN le conviene seguir manteniendo a ese fiscal? ¿Por qué lo mantienen? Y deberían de ser acuerdos políticos de decir, oye, si ya está documentado, pues no importa de qué partido sea, se va a este señor, porque puede haber malos funcionarios en cualquier partido. El asunto es qué se hace ante esas personas ya vinculadas claramente al crimen organizado. Gracias, César. Rubén. Bueno, es mucho más complejo porque estamos en esta situación, mucho más complejo. Hay cosas que yo estaría de acuerdo en fortalecer el tejido social, cosa que no se está haciendo, por cierto, ahora. Hoy tenemos un sistema de reparto de programas sociales que yo estoy de acuerdo, pero no se genera un buen entramado. La inseguridad pasa porque tampoco se actúa. Hoy hay instrucciones para la Guardia Nacional de no enfrentar al crimen. Hay instrucciones para el ejército de no enfrentar a los criminales. Uno ve en muchas escenas cómo un delincuente patea a un soldado. Uno ve cómo se ocultan cifras. Ayer sale una nota en Chiapas, no por un medio que no conozcamos, sino por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, diciendo que hubo una masacre en aquel estado. La presa La Angostura. Sí, ni ayer ni ahora aparecen en las cifras del secretariado, como también lo que sucedió en San Miguel Totolapan también se suprimió. Entonces, se tiene que actuar, se tiene que enfrentar al crimen. En Guanajuato es claro, pero no podemos ser parciales, como yo escuché ayer, y lo digo con respeto al señor presidente, diciendo, es que el señor gobernador de Guanajuato está mal. Oye, está mal el señor gobernador de Michoacán, y no existe gobernador en Guerrero, y está muy mal el señor gobernador de Chiapas, y traen grandes dificultades en Zacatecas. O sea,
El problema que tenemos lo tiene que enfrentar el Estado mexicano, y hay un jefe del Estado mexicano. Y en este momento hay lugares donde no se puede caminar. Hace unos días secuestraron a una compañera diputada en una entidad y dijeron muy claro, aquí no puedes hacer campaña porque tal cartel tiene prohibido que todos hagan campaña. El crimen organizado empieza cuando una actividad ilícita se sobrepone al resto en un territorio. De ahí se pasa a querer controlar las policías, pero va a terminar queriendo hacer funciones del Estado mexicano como la justicia, por eso asesinan y ejecutan, pero también teniendo la administración de los municipios. Y termino con algo. Ahí está una sentencia del Tribunal Federal Electoral que no se ha acatado, donde quedó demostrado que en el Estado de Michoacán el crimen organizado participó en las elecciones. Bueno, pues un tema que sin duda no se agota, no se puede agotar en esta mesa, pero le agradezco mucho a nuestros invitados la apertura para tratarlo. Gracias por estar aquí esta mañana. 8:27, gracias a César Clavioto, gracias a Rubén Moreira, gracias a Juan Zavala.